Vamos a hablar un poco de inestabilidad, de cómo lo vemos y cómo hemos venido haciendo lo que en realidad ha sido un proceso de hace unos 5 o 6 años que nos hemos unido un poco más. Vamos a hablar un poco de la historia, que es importante siempre en toda patología que existe, un poco de epidemiología, que nos da un parámetro para ver cuán frecuente es. Ahondar un poco rápidamente en la teología, un poco en la clínica y al final pues exponerles un poco lo que nosotros hacemos por allá. Este obstetra belga ya desde 1782 identifica un desplazamiento abrupto de la vértebra L5 sobre el sacro y obviamente un estrechamiento importante del canal que dificulta el hecho de que sea un parto normal. Ya desde ahí empezaron a averiguar qué era y cómo era la causa y qué era lo que estaban identificando. En el 82 Frank hace una monografía más o menos de lo que había en ese entonces y en el 76 empiezan a tener un poco más de clasificación y un poco más de evidencia de qué hacer y hacia dónde podíamos ir con esta patología. La epidemiología, como ven, y me gusta siempre mezclar, aunque son totalmente diferentes, la espondilolisis y la espondilolestesis, porque son, creo que, desde nuestro punto de vista, como gradas que van hacia un piso determinado. Como ven, es relativamente frecuente, 4% en niños menores de 4 años, que llega hasta 6% en los de más o menos 14. Y la incidencia en los adultos pues varía entre el 7 a 10% según los estudios que tengamos. Y obviamente es muy frecuente, principalmente por ser la distribución de carga probablemente de la parte lumbosacra en el segmento L5, aunque no se deja de ser infrecuente al 10% en L4, L5 y en L3, L4, y algunas veces se presentan inestabilidades múltiples, no solamente de un solo segmento. La etiología es básicamente por así decirlo, por el fracaso o por el estrés que sufre la PARCS. Como ven, tenemos esta parte que es inflexión y extensión, que nos da tensión y nos da compresión al nivel de la PARCS, que probablemente eso sufra cargas repetidas, un estrés, y hace que se presente este tipo de fracaso de la PARCS y que posteriormente por la carga axial que tenemos o por la distribución sagital que nos hace pues el balance global, hace que probablemente la vértebra se pudiera ir desplazando en forma paulatina sobre la superficie del sacro. La clasificación, la que más nos gusta usar es la Wills, que es básicamente etiológica, donde describe displásica, ísmica, degenerativa, traumática, patológica y actualmente pues, iatrogénica, según lo que hagamos en nuestras cirugías, y que básicamente lo que nos interesa es esto, que es la ísmica, que es la que vemos fracturas por estrés, elongación de la pars, o algunas veces fracturas agudas en pacientes que tienen alguna predisposición o ya tienen alguna afección de la pars previa. Aunque no es algo que debemos tan importante en columnas balanceadas, pero siempre hay que tener los parámetros lumbopélvicos, tratando de lograr que nuestras cirugías sean adecuadas, principalmente para el resultado postquirúrgico y para evitar esa cascada que algunos pacientes empiezan a tener, ¿verdad? Que son pacientes en los cuales son pacientes osteoporóticos, tienen segmentos adyacentes y si colaboramos en esa no balance sagital, podríamos colaborar en que se presenten más nuestras instrumentaciones y más cirugías que aumenten el número de niveles que tengamos que reoperar. Clínicamente es el dolor, ya sea facetario, por lumbar, por el deslizamiento o por el proceso de inestabilidad, que muchas veces no todas son de tratamiento quirúrgico, sino que no hay que tratar las radiografías o las imágenes, sino al paciente, y que probablemente hay pacientes en los cuales hay deslizamientos que uno los trata en forma conservadora, con fisioterapia, con algún tipo de infiltración, y eso mejora. Y lo que sí se ha visto es que los componentes neurológicos de radiculalgia o claudicación neurológica es lo que probablemente más nos lleve a tomar una decisión de hacer un paciente quirúrgico con el fin de mejorar su calidad de vida. Algunas indicaciones, y ya hablaban en la mañana de las espondilolisis, pues son pacientes que tienen dolor severo, que no han mejorado con la rehabilitación, con el reposo si son atletas de alto nivel. En mi país más o menos
pues lo que hay es fútbol, un poco de baloncesto, no mucho, y también ahora de natación, que se ven ese tipo de pacientes, y los cuales uno toma alguna decisión de poderlos, digamos, estabilizar, ya que no tenemos con qué. Y obviamente en las espondilolestesis, si hay déficit neurológico, si hay claudicación neurológica, si hay dolor intratable, y algunos pacientes en los cuales los deslizamientos son bastante importantes, pues si hay afección esfinteriana o si hay si hay síndrome de cola de caballo, que algunos pacientes con inestabilidades múltiples pueden presentar. ¿Y qué es lo que hacemos? Y eso es una filmina que siempre me ha gustado, la que está entre las dos citas bibliográficas, que uno al principio quiere operar todo y después tiene uno que conocer bien al paciente para tratar de tener una buena elección del paciente. Y que muchas veces la terapia física, la educación adecuada hacia el paciente de qué es lo que tiene, cuál es la progresión y principalmente tratar de quitarle algunos miedos de hacia dónde va, pueden ser pacientes que tengan una muy buena evolución. En cuanto a las técnicas, pues hay muchas, como las que vamos a ver. Eso es un artículo entre ALIF y PLIF, y básicamente las técnicas lo que dan es a mediano y largo plazo una buena evolución tanto clínica como radiológica. Cambian un poco, obviamente, las técnicas de mínima invasión o por abordaje anterior en cuanto a la recuperación del paciente, pero los pacientes a largo plazo tienen muy buena evolución con las dos técnicas. Igual es con las fusiones posterolaterales, y lo que generalmente hacemos que es TLIF, antes lo hacíamos, o depende, lo seguimos haciendo algunas veces abierto y algunas veces por mínima invasión. Y lo que nos ha mostrado, es que el TLIF, a nivel de la literatura y también en los casos que nosotros tenemos, pues tenemos una buena evolución clínica a largo plazo y una buena tasa de fusión en esos pacientes. La mínima invasión ha venido un poco pues, a cambiar, como ven, como les dije, las tasas de internamiento hospitalario, el menor sangrado. Nos ha dificultado porque desde mi punto de vista, los que operamos por línea media, aunque el abordaje prácticamente es cambiar un poco hacia ver la faceta lateral, eso tiene su curva de aprendizaje. Es diferente ver de medial a lateral que verla de lateral a medial. Y las descompresiones, pues, nos ha dado buen resultado, pero con una curva de aprendizaje que yo diría que todavía estamos en esa curva. Eso es un poco lo que hacemos. Eso es una paciente de 13 años que es nadadora de nuestro país con un dolor severo. Y lo que hacemos principalmente cuando el disco está sano y no tenemos un dolor controlado, pues hacemos una fijación pedicular en L5 y ponemos una barra sobre la espinosa y hacemos una reparación de la pars con injerto autólogo en este nivel. Esta es otra paciente igual, que como ven, tanto las placas oblicuas como la resonancia, tenemos un disco bastante adecuado que no se ha podido controlar el dolor, y lo que hacemos es precisamente esto, donde ahora me llamó la atención y es algo que nos ha pasado, como ven en el corte axial del TAC, la consolidación de la pars es lenta, eso es un TAC a los 7 meses, prácticamente la parte derecha está consolidada, pero la parte izquierda no. Esta paciente ya está nadando, que tiene un buen resultado, pero probablemente la consolidación va a ser un poco más tardía. En algunos pacientes, como esta espondilolestesis, lo que notamos mucho es tratar de restablecer un poco los parámetros lumbopélvicos. Cuando podemos, ponemos cajas intersomáticas. Las cajas tratamos de ponerlas lo más anterior posible para que nos dé una apertura pues, en lordosis del segmento con unas barras, si es posible, primordiadas y que nos den una buena sujeción, una buena fusión y un buen, digamos, resultado postoperatorio. En algunos pacientes no usamos cajas por 2 razones. Una es porque a veces no podemos poner las cajas y a veces, digamos, tenemos contacto como en el TAC, en el cual hay un contacto entre el plato inferior del E5 y superior de S1, y eso nos da estabilidad. Esto es un paciente que tenía mucho dolor lumbar y ciática, principalmente del lado derecho, que le hicimos una descompresión y una fusión posterolateral con una instrumentación a ese nivel para tener una buena tasa de fusión. Obviamente las complicaciones
son bastantes, que lesiones de la dura madre, pseudoartrosis, infecciones. Principalmente hemos tenido, y como ven en la lámina superior, una migración de la caja. Creemos que eso fue por falta de técnica de compresión posterior cuando pusimos la caja en los tornillos transpediculares. Tenemos procesos infecciosos como en la parte inferior izquierda, donde vemos una espondilodicitis y prácticamente una osteomielitis de la vértebra 5 y el sacro. Esta paciente fue complicada porque le quitamos el instrumental y la idea era, tenía 2 cajas, 4.5 y 5.1, y teníamos la idea de entrar por vía anterior, quitar las cajas porque no pudimos por vía posterior y hacer una fijación por vía anterior, y eso fue poco probable porque la ilíaca está totalmente pues, adherida a esos planos y desde el punto de vista de abordaje no era posible. Una opción que estamos planteando es hacerlo en abordaje de OLIF. La pura y franca verdad lo estamos planteando porque no tenemos mucha experiencia, entonces vamos a ir poco a poco y ver cómo nos va. Desde el punto de vista de lo que creo, el dolor lumbar y los trastornos neurológicos son probablemente las indicaciones. El dolor severo en jóvenes que no responden es la indicación, y probablemente en personas mayores que tengan deslizamientos, inestabilidad y estenosis que les comprometa su calidad de vida es la indicación adecuada. La clínica del paciente es siempre la que dicta el tratamiento, no las imágenes. Podemos tener deslizamientos, inestabilidades que nos llaman poderosamente la atención, pero si clínicamente responde bien a rehabilitación o a medicación, pues no hace falta nuestro abordaje quirúrgico. Obviamente existen diferentes técnicas para solucionar este problema cuando los pacientes son de abordaje quirúrgico, y debemos escogerla desde mi punto de vista de 3 parámetros. Cuando tienen alguna evidencia que lo que están haciendo funciona, desde nuestro punto de vista cuando nos sentimos cómodos con la técnica que tenemos, y principalmente cuando el resultado de nuestros pacientes pues nos dice que lo que estamos haciendo es verdaderamente real y que les está funcionando. Y tienen una parte preciosa. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Valverde. Tenemos 5 minutos de preguntas. Listo. 2 opciones, o muy claro o no me quieren dañar. Gracias. Acá hay una pregunta. No, perdón. Bueno, si no hay preguntas, pasamos a presentación de casos a cargo del doctor Cardinali, como moderador el doctor López, y ahí en el slide ven cómo tenemos que distribuir las mesas, y todos los que se quieran acercar son bienvenidos adelante Daniel para Richard. discutir los casos. ¿Quién es Joyaski? ¿Quién es Eduardo Joyaski? ¿Eduardo? Eduardo está acá, está en la mesa 1. Ah, ¿y Daniel? ¿Daniel Ricciardi? Bueno, si quieren siéntense en cualquier lado entonces. Ya es la última conferencia, se relajó. Les volvemos a pedir a la gente que está más atrás si quiere acercarse un poquito más de paciencia. Queda esta presentación de casos y una pequeña charla sobre el Club de Amigos de la Columna y ya estamos terminando. ¿Tienen los casos? ¿Los tenés? Sí. Igual van a ir 2. Creo que van a ir 2. Yo te aviso. Sí. Bueno, ¿arrancamos? ¿Sí? Bueno, doble gracias. Primero a mis amigos, a Pablito Risi, a Coquito Cirna, a Marcelito Greco, que en este curso, que hace más gala que nada a lo que dijeron antes. Esto es un club de amigos, en el cual venimos a mostrar no todo lo que nos sale bien, sino precisamente muchas veces lo que no nos va bien, y que encontramos en la opinión enriquecida ahora por nuestros colegas neurocirujanos que también vienen, y que les quedo también profundamente agradecido porque hemos encontrado una pata que nos faltaba para aprender un montón de cosas. Siempre
Me crié en esto con mucho trabajo, pero digo que las cosas no son ni para el neurólogo, ni neurocirujano, ni el traumatólogo, sino para el que las sabe hacer. Y creo que ninguno de los que está acá va a agarrar un bisturí para hacer un mal. Así que el doble agradecimiento es a los colegas neurocirujanos con los cuales mi ayudante es la doctora Flavia Clark, que la mayoría la conoce y que es neurocirujana y me tiene bastante a raya, está bien. En mi casa está mi señora y ahí está ella. Pero bueno, vamos a alargar con los casos. Esto es espondilolisis lítica de bajo grado. Yo en realidad traje 3 casos, pero bueno, más que nada porque el último, el tercer caso es un caso que por ahí lo mostramos en otro momento por el tiempo, pero que creo que nos va a dejar, por lo menos a mí me dejó una gran enseñanza porque es un caso con una derivación, un toque oncológico precisamente porque estoy, la próxima por favor, lo tengo acá, ¿no? Sí. En el Instituto Alexander Fleming, que es un instituto oncológico. Pero bueno, vamos a ir al primer caso, que es una paciente de 33 años que consultó por una lumbociatalgia bilateral de 1 año de evolución, delgada, hacía 2 años que había sido mamá y ella había nacido con una displasia congénita de caderas. La paciente estuvo internada en un prestigioso hospital de la ciudad de Buenos Aires, en el cual conozco a los médicos que trabajan en nuestra especialidad y que realmente son excelentísimos. Y ella no supo en realidad definirme bien quién la había tratado, pero estuvo internada en varias oportunidades y que le habían hecho en el transcurso de esas internaciones 10 bloqueos. Y los dolores persistían. Sí, por supuesto, sí. Y entonces ahora yo les pregunto acá si ustedes reciben esto sin ver, por supuesto que están las imágenes, pero ¿qué se les ocurriría pedirle a una paciente que estaba estudiada? Y ahora les voy a mostrar, pero ¿qué se les ocurriría pedirles primero? Si radiografías, un TAC, resonancia, centellogramas, algún otro estudio. ¿Tenés? A ver, el doctor López. No se escucha, Marce. Mesa 1, dijiste. Sí. ¿Le pueden traer un micrófono al doctor, por favor, de los que están allá, de pasillo? Sí, por favor, acércaselo. Hola, ahora se escucha. Ahí está. Gracias. Bueno, a ver, mesa 1. ¿Qué estudio se le ocurriría en materia de estudios? Bueno, pienso que acá estamos en la mesa en general de acuerdo. Cómo comenzar a estudiar este tipo de pacientes. Hay que ver qué estudios previos tiene antes de llegar a nuestra consulta, pero siempre las radiografías son muy importantes, estáticas, dinámicas. Si vemos en el examen clínico algún tipo de deformidad postural, también le pediríamos una espinografía. Por supuesto, la resonancia y, bueno, si algún estudio previo, eso sería los estudios iniciales. Si tuviese algún estudio previo que justificara algún otro estudio, bueno, lo consideraríamos, pero si no tenemos ningún otro elemento, yo creo que comenzaría por este menú. Fue debidamente estudiada, sí, no como en el caso del doctor Ruth, que se manejó con las pobres imágenes que tenía, pero fue estudiada. Acá tenemos radiografías de la columna, frente perfil, y les traje las de pelvis que bueno, resolvió su parte pélvica, de la cual no tiene problemas y anduvo bien desde el momento que le hicieron los reemplazos
totales de cadera pertinentes. Doc, ¿se le ocurriría, en base a esto que ustedes ven algo que le llame la atención? Seguí comiendo, Coco, que te vamos a llevar rodando. Lo vamos a empujar. Sí, por favor. Después del embarazo, Perdón, Doc, que se cortó. en la cronología, la aparición de los síntomas, ¿fueron 2 años después del embarazo? No. Empezó, ella ya cuando se había embarazado tenía dolores. Y o sea que venía, el dolor es crónico, era crónico. ¿Pero alguna exageración puntualmente durante el embarazo, el dolor? No se exacerbó en la. Porque eso es importante para Claro. descartar, por la presencia de la relaxina y el peso anterior, la posibilidad de que estos síntomas dependan de esa Digamos que anterioridad. sí tuvo, por supuesto, que tenía más molestias, pero no era un dolor lacerante. No, no lo cuenta. Coexistía con su lumbociatalgia. Bueno, yo en realidad vi estos estudios al principio, pero vi algo en la radiografía que me llevó a hacerle radiografías que recién el doctor dijo, dinámicas. Y en las radiografías dinámicas vi esto, encontré esto. Y en la resonancia, que también el doctor dijo que le hubiese pedido, estaba pedida, tenía más que nada un disco entre L2 y L3, protruido. Ahora, la chica es una chica realmente muy especial que llevaba a que uno la interprete como que tenía una gran dosis de histerismo, que la tiene, realmente la tiene. Pero el dolor, el tema era ese. Yo decía, bueno, ¿qué hago? ¿Le creo a lo que me está diciendo que tiene el dolor? Me voy por el lado de que es una histérica y la mando. Ya la habían mandado al psicólogo, al psiquiatra, medicada por psicólogos, por psiquiatra. Nada le había dado resultado. Cuando le hice estas radiografías dinámicas, aparecieron esta inestabilidad. Guille, perdón que te interrumpa. Vamos a preguntar un poquito a la mesa. A ver, mesa 3, Sí. ¿qué opinan de la causa del dolor y si este disco alto puede ser o no causa de ciática? A ver las opiniones de los expertos. Mi comentario, que lo hicimos antes de que mostrara las imágenes, cuando hace la pregunta de qué haríamos con una paciente que le han hecho 8 bloqueos o 10 bloqueos. 10 bloqueos. Y que entiendo que la estaba viendo algún tratante en Buenos Aires. Sí, por ahí no escuchó. Estuvo varias veces internada en un hospital del centro de Buenos Aires y tengo que también confesarles que en realidad ella hablaba de lumbociatalgia, pero cuando yo la revisé, porque si no les estoy escondiendo cosas, era más una lumbocruralgia que ciatalgia, ¿sí? Pero ella lo refería como una ciatalgia, pero después cuando vi las imágenes estas y las revisamos, tenía más una lumbocruralgia. Sí. Ahora, yo me imagino que cuando uno recibe este paciente, el ego de uno no es tan grande como para pensar que si 10 bloqueos no le resolvieron el problema, uno sí se lo va a resolver. Entonces, claramente lo que yo hubiera hecho es enviarla al psiquiatra antes de verla. La mandaron, doctor. Sí. Estuvo en el psiquiatra y en el psicólogo, sí. Claro, porque yo creo que no. Si tiene una patología, no es evidente, porque si la han visto, cualquiera que haya visto la resonancia, las radiografías, ¿a alguien se le habrá ocurrido alguna cosa para que tuviera la paciente? Así que yo creo que es una imagenología insuficiente. Yo creo que el gran problema de esta... ¿A usted le parece que es insuficiente la imagenología? No, el hallazgo imagenológico es insuficiente para explicar un dolor crónico. Y yo creo que más bien el problema es... Y si usted tiene una paciente que tiene, usted la revisa y aparece con esta imagen y con una lumbocruralgia, ¿no le pediría algún otro estudio? No me aparto de que haya que estudiarla, pero ¿Con qué? A priori... ¿Con qué la estudiaría, doctor? O sea, digamos,
así como se está planteando, seguramente una resonancia dinámica, que no en todas partes se hace. No se hace. Yo por lo menos pero no que sé dónde se hace. nosotros hemos logrado hacer algunas con carga y podemos ver cómo se comporta ese disco con carga. Podría explicarlo, pero la verdad esa es una resonancia que pasaría Casi inadvertida. normal. Parece. Entonces, y dolor crónico, y si eso fuera la causa del bloqueo, algo haría. O sea, cualquier corticoide que se le ponga tendría por lo menos en 2 años 10 bloqueos, son 1 cada 2 meses. Es un razonamiento lógico. Pero la paciente ya lo llevaba todo eso. Sí, moderado. Sí, a ver, Tito. Yo tengo una pregunta, Guille. No es insuficiente la imagenología que mostrás, pero para nosotros sentados acá es poca, es decir, es una sola proyección de resonancia y una radiografía. Dinámicas. Dinámica, bien, vemos algo, pero no sale de lo que vemos habitualmente en el consultorio. Entonces, vos tenés otras imágenes para mostrarnos, como para ayudarnos a que también interpretemos hacia dónde apuntás. Claro, lo que pasa es te lo digo de corazón, o sea, me parece bárbaro, pero comparto un poco con lo que decía el doctor. Creo que uno ve- Perdón que interrumpa, yo esas- igual quiero hacer a los expertos otra pregunta. ¿Qué opinan de 10 bloqueos? O sea, ¿no parece 10 un poco bloqueos me excesivo? parece una exageración. Claro, porque Por eso era lo los que protocolos decíamos acá en la que- mesa, Exacto. que después de 10 bloqueos, al psiquiatra. Claro, porque los protocolos O- que yo manejo es hasta 2 bloqueos Bien. al año. Si No, 2 está bloqueos bien. no mejoran, Eso no va ya- a mejorar con bloqueo. Hay que Eso ya buscar una opinábamos conducta y de tratamiento. coincidíamos en la mesa que era una exageración. De ahí que vino el comentario del colega de el psiquiatra. Ahora, hay otra cosa, Tito, salvo que Más- la chica hubiese estudiado, yo le No, hacía pero- maniobras y tenía una cruralgia. No, está bien, está bien. Está bien. Una pregunta, ¿puedo No hacer? discuto eso, la clave, pero ahí tenemos 1, 2, Guillermo. 3 discos enfermos y una protrusión discal. Lo que pasa es que no vemos más. Bien. Vos Guillermo, Yo estaba igual que ustedes, ¿puedo hacer Yo una estaba igual que pregunta? ustedes. hiciste un muy buen planteo Hola. inicial de qué estudio le pedirías. Y yo Sí. creo que el uso racional de los estudios es prácticamente todo después de esa evolución. Pero ponete en el lugar nuestro, sentados acá, estamos mirando nada más que una... Pero vuelvo a repetir, ahí hay unas imágenes. Pero que a mí no me cierra para hacer un diagnóstico. Perdón que interrumpa, pero en el sentido que podamos opinar todos. A ver, mesa 1. Solamente una consulta. Por la radiografía, ambas caderas tienen prótesis total de cadera. ¿Este dolor no está ¿Cuándo Sí. se operó de la cadera y No, no tuvo ningún problema? Se, en el se había postoperatorio? operado años atrás y las caderas estaban resueltas y no tuvo nunca problema. Problema con eso. Porque No. solamente ¿Puedo por hacer los una tornillos pregunta? que están metidos dentro de la pierna, Claro. solamente por eso. Entonces, yo también pensé en lo que usted dijo. Por eso le pedí más cosas, pero bueno, espero que el Guillermo, moderador... Sí. ¿puedo hacer acá una pregunta? ¿A dónde estamos? Richard, dale, sí, a ver tu opinión. Para complicarla ¿Dónde más. estamos? No Ya que ubico estamos, quién... Para complicarla más. ¿Semiología de sacroilíaca tenía algo o no? ¿Perdón? Acá, Guillermo, perdón. En la mesa 6, aquí a tu izquierda. El doctor Ricciardi. Hola. ¿Qué haces, Hola. Dani? Sí, decime. Tenés muy buena voz. ¿Vos cantás? No, bueno, aparte. Con vos. Con vos. Semiología de sacroilíaca, ¿tenía algo? No, No. Una A ver preguntita. si avanzamos un poco, Guillermo, pero acá, Pablo Ricci en la 3. Lo que pasa es que después de 10 bloqueos nadie más le quiere hacer ningún bloqueo. Pero acá la gran duda es cuál es el disco que estaría siendo sintomático. Y si estuviéramos empezando a hilar muy fino, podríamos decir que lo único que yo estaría viendo es una leve inestabilidad 2-3, con esa retrolistesis entre 2-3 en concordancia con la discopatía que se ve también a nivel 2-3. Ahora, tampoco yo me la creo y estoy tan seguro de esto que digo. Lo que sí se podría llegar a hacer es bloqueos secuenciales solamente con anestesia local como para tratar de descifrar cuál es el que duele. Este sería un buen caso para una discografía, cosa que en Argentina no hacemos. Y no hay experiencia, en definitiva, no sobre todo, no entre nosotros, no hay experiencia de alguien que haga frecuentemente discografía. Y como es un método muy operador dependiente, entonces no podemos utilizar ese recurso. Yo quizá pensaría en eso como para tratar de arrimar un poquitito más al diagnóstico. A ver, doctor Ramírez, su opinión.
No voy a repetir lo que dijo Pablo, pero discografía. Discografía y ver los síntomas de cada disco. Es la única posibilidad que tiene esta paciente de saber qué es lo que le duele. Exacto. ¿Sigo? Bueno, Guillermo, continuamos con el caso. Bien, bueno. Sí, yo también en un momento estuve perdido, pero la mandé a hacer esto. Le solicité una evaluación por neurología y un electromiograma de miembros inferiores con velocidad de conducción motora, hecho por la doctora Mariana Vendersky, que en general muchos acá la conocen, que hace potenciales evocados intraoperatorios, y me informó lo que dice ahí. Tiene una radiculopatía L3, L4 izquierda moderada, muy activa, y que puede ser la protrusión discal, ya que los paravertebrales tienen una descarga significativa. Bueno, a ver, yo pregunto a los paneles de expertos. Los cortes axiales no daban la protrusión que se veía en el perfil, daban casi lo mismo, o sea, no daban, yo no me lo creía, y también como todos dijeron acá, que le hubiesen hecho una evaluación psicológica, bueno, estaba todo bien, hasta que uní la movilidad que tenía en las radiografías dinámicas a lo que me dijo Mariana Vendersky. Mariana me ha sacado muchas veces en este tipo de cosas, me ha puesto a la realidad, que yo en general electromiogramas no pido porque con los estudios muchas veces está muy clara la patología del paciente y no me gusta someterlos al electromiograma. Pero en este caso y con ella, a mí me ayudó muchísimo. Bien. Bueno, ¿qué opinan, por ejemplo, en la mesa 4 sobre el uso de electromiograma para diagnóstico? ¿Lo ven como un estudio posible para diagnóstico o solamente como orientador? En general no. Cuando uno tiene alguna duda de alguna otra patología neurológica, una polineuropatía, pero es muy inespecífico en la mayoría de los pacientes. Exacto, hasta el 40% puede dar falso negativo y falso positivo, es cierto. Sí, otra cosa para agregar un diagnóstico, también pensar para evidenciar mejor esa lesión, si cuando uno agrega el componente mecánico hay más compresión, una mieloradiografía. Si bien es un estudio que está en desuso, en algunos casos se evidencia compresiones discales que no se ven en la reso o en una radiografía, una resonancia dinámica, que no tenemos resonancia dinámica. Perfecto. Bueno, Guille, ¿continuamos con el caso? Bien, bueno, yo la verdad que como les dije recién, le tengo mucha confianza a la doctora Vendersky y por supuesto la intervenimos quirúrgicamente y lo que hice fue sacarle el disco, Bueno, pero estaban las imágenes de la cirugía. Bueno, le hice una disectomía L2, L3 y le hice una estabilización L2, L3, L4 No, ese es el comienzo. Bueno. No, está bien, ahora vamos al segundo caso, pero bueno, no importa, de todas maneras, le hice la disectomía L2, L3, le hicimos la estabilización L2, L3, L4, con distracción, logrando el espacio, una muy buena artrodesis, y la paciente se le fueron todos los síntomas, inclusive ella tenía un dolor en la planta del pie, que yo le dije, mira, eso puede ser una fascitis plantar u otra cosa, y la verdad que no lo había revisado, y el dolor ese también se le fue. No tengo un gran seguimiento porque hace poco que la operé, pero la paciente no es obesa, no es nada, realmente es una chica delgada y anda muy, muy bien. Se le fueron todos los síntomas. Marce, aprovechando que en la mesa nuestra hay un neurocirujano, bien. Yo le quiero preguntar si hay una correlación clínico-imagenológica
¿Y cómo explicás vos que una descompresión y una retrodesis de L2, L3 pueda mejorar una radiculopatía L3, L4 y un dolor lumborradicular bajo, ¿no? Por lo que contaste. Es decir, que expresaba síntomas de compresión intrarraquídea, por lo que evidentemente pasaba, ¿no? Acá. Porque fíjate que las imágenes que se ven en la resonancia magnética no son muy características de algo tan compresivo que justifique algo intradural. Bueno, convengamos que no es un caso típico este, ¿no? Por eso que está acá y estamos todos opinando y también un poco sorprendidos inclusive de cómo se desarrolló el resultado del electromiograma, que no se traduce, por lo menos en lo que estamos viendo de las imágenes, en ninguna compresión mecánica. Me encantaría ver el estudio completo, pero decís que es normal el resto de los cortes axiales. También hay que tener en cuenta que la resonancia se hace con el paciente acostado, hay que ver qué es lo que sucede con el paciente de pie, cómo se comporta ese disco, los elementos de contención. Hay un montón de variables que a veces uno no los ve, pero que existen. Si hay un resultado muy objetivo en cuanto al electromiograma, me parece muy pensada, muy valiente la resolución quirúrgica. Quizás nosotros ahora estamos haciendo, estamos dando un lugar, cuando pensamos en esto, al abordaje lateral con los SLIF, y que hacemos una descompresión indirecta y se hace una fijación, y ahí inclusive tenemos algunos casos con estanolon con buenos resultados, aunque siguiendo las recomendaciones y la literatura hacemos los 360. Pero bueno, realmente no es un caso típico y yo creo que todo lo que puede dar a la explicación en los estudios previos para justificar esa compresión son hipótesis, ¿no? Sí, es tal cual. Bueno, una preguntita. Durante la cirugía, acá. Sí. Durante la cirugía, ¿viste una gran compresión en el canal? No. No, vi lo mismo que se veía en los cortes axiales. No, lo que sí, el disco estaba patológico. Porque la duda que me cabe es si uno, yo la verdad que no me hubiese arriesgado con una electromiografía a tomar esa decisión, me parece muy valiente, como decía el doctor, pero si uno no podría haber hecho una mielotac, que es un estudio más dinámico y que quizás sí nos hubiese mostrado un compromiso de un canal estrecho, porque esto habla todo en favor de que la paciente... El canal no estaba estrecho. No estaba estrecho. No estaba estrecho, pero esto para mí es mecánico dinámico. Claro. Entonces, el tema está en que... No, alguien dijo por ahí una resonancia con movilidad. Todavía yo por lo menos no sé si las hacen, yo no las... Sí, en Rosario hay gente que le da compresión, pero nosotros no vemos. Y también lo que vos decís es muy cierto. Yo siempre se lo digo a los pacientes. Ojo que ustedes se hacen la resonancia acostados y no está la carga del peso específico de cada uno. Entonces ahí se disimulan muchas cosas. Bueno, perdón que interrumpa, pero en honor al tiempo, nos quedan 18 minutos. ¿Querés que pasemos directamente al caso 3? Porque los 3 casos no vamos a poder verlos. Pasamos al tercer caso. La verdad que sí, o sea, el que sigue es el caso que no lo ponga, poneme el caso 3, pero se los cuento muy rápido. El caso de un deportista que ya acá lo habló el doctor Berna, lo acaba de hablar el doctor Valverde, y el caso de un chico que le hicieron un tackle, y tenía una lisis bilateral, me lo mandó un médico deportólogo y bueno, lo terminé estabilizando y se fue todo el dolor, o sea, no es una cosa, pero este último caso es un caso que está ligado un poco con lo oncológico y se los paso más que nada para que ustedes vean lo que me pasó. 53 años de edad, antecedentes CA de próstata y metástasis en L4, L5. La próxima, por favor. No, ahí estamos. Puede ser, sí. Siempre tengo problemas con las negras. Fíjense, L4, L5.
dañadas y tomadas. Bueno, ¿qué se les ocurre? El dolor era dolor mecánico y tiene como ustedes verán, una pequeña listesis L4-L5. ¿Qué se les ocurriría hacerle a este paciente oncológico? Tenía dolor radicular izquierdo. Bueno, a ver, opiniones a las mesas. Doctor Brusone, ¿tenía ganas de opinar algo? No, bueno, el cuadro clínico es dolor no mecánico, entiendo eso. Ahora también viene otro cuadro que nos dice que es un paciente es alemán y pesa 120 kilos, ¿no? Entonces el dolor más que nada también era mecánico, ciatálgico izquierdo y por supuesto tenía que empezar su tratamiento, el tratamiento de su enfermedad, porque hasta acá lo que tenía era esta metástasis que debía ser tratada y habían elegido comenzar a tratarlo con radioterapia y después con drogas, ¿no? Con quimioterapia. Entonces me pidieron que le haga algo para poder empezarlo a tratar y sacarle el dolor, que era mecánico. Por eso pregunto a las mesas qué le hubiesen hecho. Sí, dale. No. Lítica. Nosotros empezamos por una puncioncita con una biopsia. Empezamos con una puncioncita con una biopsia y cultivo, todo eso. Eso es así. Le hicieron biopsias y no habían podido sacar, no tenían mientras que el hombre estaba muerto de dolor, no tenían la anatomía patológica, por lo cual le dije, bueno, lo voy a operar y en la cirugía saco para la biopsia. Sí, saqué bastante. Perdón, antes de continuar, a ver, ¿a alguien se le ocurre otro método de diagnóstico, otro método de estudio? En un paciente oncológico que lo consultan a uno por dolor, ¿no le hacen un bloqueo antes de que empiece su sintomatología? ¿En un oncológico? Y a ese nivel, si es un dolor radicular, yo puedo hacer un bloqueo radicular solamente. Doctor González, ¿qué opina usted? Creo que el paciente vos lo tratás en el centro donde estás, es un centro oncológico. Lo ideal sería ver en qué paciente estás tratando en cuanto a pronóstico de vida. Tiene buen pronóstico. No tiene algo que es útil en cuanto a eso, hay un score que se llama de Tokuhashi modificado, que lo que hace es ver el estado clínico del paciente, a ver si es ambulatorio o está postrado. Si caminaba con mucho dolor. Ya te digo, es un alemán de 120 kilos, pero con una fortaleza, el tipo caminaba igual. Si él tiene metástasis en órganos internos, si tiene compromiso neurológico, etc. Eso estuvo estudiado, tenía un PET y todo. Eso estaba y te da 3 opciones de tratamiento en cuanto si el paciente tiene menos de 6 meses de sobrevida, más de 6 meses o más de un año. Si el paciente tiene menos de 6 meses de sobrevida, es un tratamiento paliativo en cuanto a dolor, etc. Si tenés de 6 meses a un año, a un tratamiento que no sea radical, que puede hacer cementación o liberación, y si es más de un año, puede hacer un tratamiento de resección con criterio tumoral y estabilización y artrodesis. Bien. Pero a veces nosotros pensamos que el paciente va a tener una gran sobrevida y cuando hablamos con un oncólogo o interactuamos, él tiene un pensamiento completamente diferente. No, en el Fleming en general no te van a decir, no son que te dicen tiene 2, 3, 4 meses, le quedan, no. Generalmente, si es muy marcado, sí, pero en general te dice, ¿tiene una buena expectativa o tiene una mala expectativa? Yo le pregunto lo que vos preguntás, lo que vos dijiste, una expectativa de más de 6 meses, de más de un año. Me dijeron, no, es de más de un año porque tiene una próstata que si bien tiene la metástasis, se puede tratar y en general el hombre está bastante bien, le habían hecho un PET y no tenía ganglios tomados, entonces bueno, o por lo menos si tenía no eran... No lo caraturaron como un paciente que no tenía expectativa.
sí que tenía expectativa, y lo que más se me ocurrió a mí era el tema de su carga, su propia carga, ¿no? La carga axial, porque a él lo mataba a pararse, mientras que él estaba acostado no tenía dolor. Guillermo, te hago una pregunta. El paciente en la lesión original prostática, ¿habían hecho pruebas para ver si era sensible a hormonas? ¿Habían probado con hormonoterapias? Sí, eso lo hacen todos los oncólogos. ¿Eso no había calmado el dolor? ¿No había aliviado No, nada? le hicieron de todo para calmarle el dolor. A ver, mesa 3, doctor Zárate, ¿usted qué otros métodos tomaría de diagnóstico o directamente pasaría a la terapéutica? Hola, sí. Mirá, primero, tenemos solamente una resonancia. Yo también coincido con algunos de los colegas que pediría un ATAC. No me quedaría solamente con el corte sagital, vería corte axial para tomar una determinación. Solamente ese, después vería. Total, ya se le hizo un SPECT y estaba todo bien. Pero también coincido con lo de la escala de Tokuhashi, pero bueno, ya se aclaró. Yo haría eso, o sea, primero para saber, porque quiero saber con qué me voy a meter. Y después ver los niveles. ¿Continuamos un poquito con el caso? ¿Avanzamos? Avanzamos un poquito con el caso, Bien. sí. Bueno, esto ya se los dije. Se quejaba de una lumbalgia importante que se día solo con reposo. ¿Qué propuesta de tratamiento sugieren? Bueno, ya se los dije. Yo le hice una lumbopélvica, ¿sí? Y el paciente mejoró espectacularmente. Se paraba, empezó a pararse con andador, se movía y andaba muy bien. Te hago una pregunta. Pero hay un ¿Hiciste pero. estabilización Hay un solo pero, o hiciste resección? Sí, perdón. ¿Hiciste resección de masa, descompresión? Sí, sí. Es más, creo que no sé si la filmé o no, pero tengo filmada, le hice una foraminectomía importante de L4 y de L5 con el pasante perfecto, donde salían las raíces, y a él se le fue, el dolor ese se le fue. Cuando lo paramos y empezó a caminar. Pero lo que yo quería mostrarles, que es lo más importante para mí en este caso, es que me vino con mucho dolor, le pedí una radiografía y me apareció esto. Bueno, antes de continuar, a ver, doctor Chanin, por ejemplo, ¿qué opina usted de un tratamiento de este tipo para un paciente con patología secundaria de cáncer prostático? Tengo sentimientos encontrados, porque mirando las imágenes previas, con la imagenología mostrada, no me queda claro que eso es lo que necesita el paciente. Eventualmente, radioterapia también hubiera podido ser un tratamiento, aunque no estoy viendo si hay o no hay compresión, compromiso del canal, porque ese un corte de un T1 no me lo evidencia, y tiene un dolor mecánico, tampoco está referenciado si era una lumbociática o no era una lumbociática. Así que me es difícil criticarlo un poco. En la imagen anterior ya se veía que estaba suelto el instrumental. Esto es... ¿En qué imagen anterior? Esta es la única imagen. No, hay una más atrás, en el posoperatorio inmediato. ¿Esta? Sí, hay un tapón que se ve que está por soltarse en uno de los tornillos pélvicos. Es el segundo que se ve ahí. Se ve que está por lo menos un poco salido. Pero esta es una complicación que no tiene nada que ver con su patología. Claro. En algún tipo de instrumentales lo hemos tenido por falla del inner que no aprieta de manera suficiente. Ahora, tratar de confiar en esa fijación distal saltando 2 segmentos arriba abajo también es bastante pedirle, y sobre todo si estamos hablando de una persona de 120 kilos, es bastante pedirle al instrumental. Si no se iba a soltar, capaz que se hubiera quebrado previamente. Perfecto. Alejandro, ¿cuál es tu opinión? Yo estoy en total desacuerdo con lo que acaba de decir el doctor y en total acuerdo con el doctor Cardinali, por un detalle sencillo.
Es una metástasis de próstata con una alta sobrevida y lo que tiene es una lesión lítica. Lo que creo que tiene es una insuficiencia mecánica. Si yo hago radioterapia, la radioterapia por 4 semanas debilita el hueso. O sea, la radioterapia quema y hace una osteolisis. La calcificación tarda alrededor de 4 a 6 semanas. Lo que sí hace la radioterapia es antálgica al principio, pero no da estabilidad. Por eso que si uno quiere hacer radioterapia, lo que uno debería hacer es aumentar con cemento y recién después hacer la radioterapia. Radioterapia sola nunca le haría a una columna que me dice no tengo carga. Con lo cual, humildemente mi criterio es darle resistencia mecánica. No radioterapia debilita, no fortalece durante las primeras semanas. Y si tengo una columna que no está colapsada, le hago radioterapia con ese sobrepeso, lo que creo que voy a tener en las primeras semanas es un colapso. Probablemente haría o aumentación o lo que hizo el doctor Cardinali y después radioterapia, pero no radioterapia sola de entrada, porque si no voy a tener más debilidad mecánica y más colapso. Marce. Sí, doctor Risi, a ver, ¿qué opina usted de la radioterapia, previa o posterior a la cirugía? Yo quería hacer una pregunta. No, la bibliografía, pero bueno. Yo quería hacer una pregunta. No, la radioterapia coincido con lo que dijo Alejandro, pero además también de encima debilita o te predispone mal todos los tejidos blandos y te limita la posibilidad de hacer una cirugía hasta pasado por lo menos mínimo 30 días. Pero yo quería hacer una pregunta y teniendo en cuenta que además, bueno, no terminamos de saber qué tipo de metástasis es, si lítica o blástica, igual no veo tan mala estructura ósea en estas radiografías, que es la primera imagen esquelética que tengo, ósea, porque la primera que tuvimos, la única que tenemos es la resonancia. Y la pregunta es, porque lo que también veo que puede haber llevado a esto de aflojamiento de instrumental, que se suelta la tulipa de uno de los tornillos, etcétera. La pregunta es concretamente si está tan contraindicado haberle hecho de entrada ponerle tornillos a las vértebras metastásicas. Si no se le podría haber colocado igual tornillos cortos pediculares para hacer una construcción más sólida, más segmentaria, y que quizás hasta me hubiera evitado tomar pelvianos, inclusive no irme tan arriba. Quizás si yo le hubiera hecho un L3 Sacra 1, con lo cual disminuyo riesgos de sobrecarga de implante, aflojamiento de implante, etcétera, y no sé si está tan contraindicado. Está bien lo que dice de la radioterapia, me va a reblandecer el hueso. Pero bueno, hago la pregunta, ¿no? ¿Por qué no ponerle tornillos a las vértebras metastásicas? Porque precisamente es lítica y estás poniendo un tornillo en algo que no tiene sustento. Es como poner un tornillo en un tornillo de titanio en un tergopol. No, pero lo que dice el doctor Risi, yo entiendo, es que las lesiones metastásicas en general no toman casi nunca los dos pedículos. Entonces yo creo que entiendo que tomar un pedículo o solo el pedículo sano. Perdón que no puse no hacía falta por ahí la tomografía, pero en la resonancia, en el corte axial, se veía que estaba la vértebra tomada completamente. No daba para poner tornillos para nada, pero para... Mira, yo en general, lo que yo le hice fue para empezar... contrariamente a lo que dice Ale, ahí se había planteado hacerle radioterapia al principio. Entonces, esta cirugía fue para que empiecen con su tratamiento. Yo no me ocupo de los tratamientos que hacen, ahí hay toda la gente que decide. Radioterapia, quimioterapia, está el doctor Chacón y es el que en general toma las decisiones. Habían decidido radioterapia y querían empezar con la radioterapia lo antes posible. Nos pasó esto. Y yo no lo podía mandar así al paciente porque estaba dolorido e incapacitado con una ciatalgia izquierda tremenda. Entonces, bueno, continuamos con el caso. Dale, perfecto. Lo que hicimos, a los 30 días lo reoperé porque primero preferimos comenzar, lo mandamos a irradiar como estaba, con todo el instrumental suelto. Lo mandamos a irradiar y después lo que hicimos fue volver a recolocar, y les tengo que decir otra cosa. La casa de ortopedia se hizo cargo de que la falla fue del instrumental, no fue la única. Yo les pregunté si era la única vez que les había pasado esto y me dijeron que no, y ese instrumental lo sacaron de circulación.
Entonces lo volví a operar y le puse doble amarre en la pelvis y sí, el colega que había visto un tornillo que ahí estaba casi zafándose fue el que se zafó, pero no le hizo mella. Creo que hay un video. Acá está, ahí está yo creo que este es el video, no sé si ustedes lo pueden pasar. Es donde estoy, ahí está, se está pasando por el neuroforamen, donde quedó libre. Ahí está en los tornillos pélvicos y el neuroforamen, esa es de L4 y si ustedes ven un poquito más abajo hay otro foramen abierto que es el de L5. Quedó el de L4 y L5 libre, el paciente le dejó de doler y se volvió a parar. Y creo que hay una, no sé si la tenés vos, la filmación donde está parado. ¿Tenés otra placa? A ver si... No, está a le tenés que dar vos con la flechita, ahí está. Acá está el paciente ya parado después de esta última cirugía, moviéndose. Preferí mostrarles esto más que el segundo caso porque también de lo que ustedes dicen uno aprende. Yo tuve muchos años con Alejandro, con Steverling, y él toda la parte oncológica siempre la hizo él, y estuve al lado de él, y así todo no pude aprender, pero realmente me pareció más generoso mostrarle una cosa así, porque a mí nunca me había pasado, no hice tampoco, no tengo 50 lumbopélvicas hechas, pero en las lumbopélvicas que tengo nunca me pasó una cosa así que se me desarme total. Está bien que el hombre pesa 120 kilos, pero por eso empecé a averiguar hasta que, fueron honestos de la casa ortopedia y me dijeron que les había fallado el instrumental y que lo habían retirado de circulación. Así termina el caso, yo les agradezco, les pido disculpas por no sé si me pasé del horario. Muchas gracias a todos nuevamente.